nuestras ideas, para que todo lo que podamos hacer sea para la gloria y honra para nuestro Padre que nos quiere mucho. Hoy día es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Dios y poder disfrutarla, porque es un gozo, un deleite, es estar en los asuntos del Señor, estar comunicándonos, estar siempre alimentándonos espiritualmente para que podamos seguir creciendo ambos, yo, usted y todos los que quieran oír la palabra del Señor. Por eso que hoy día tenemos el privilegio y la dicha de estar ante mis queridos hermanos para compartir un tema muy importante en la vida. Y este tema se está verdaderamente muy mal en todo el mundo, porque se va a hablar acerca de la actitud del cristiano hacia el pecado. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud contra este mal que está acechando en todas partes del mundo a las personas? Nuestra actitud hacia el pecado, hermanos, tiene que ser tajante, tiene que ser drástica, tiene que ser dura, decirle no al pecado. Porque sabemos que si nosotros practicamos el pecado, entonces vamos a ser alejados, separados de Dios. No vamos a tener comunión con Dios, porque vivimos en el pecado, moramos en el pecado, queremos vivir, estar en el pecado. Y eso no es bueno, no le agrada al Señor. Por eso que nuestra actitud siempre debe ser nosotros que tenemos que tener una firmeza que nosotros ahora somos hijos de Dios. Tenemos que estar firmes, nosotros que ahora nuestro Señor y Salvador es Jesucristo y que Él venció el pecado. Por eso que el pecado es un tema controversial que está en todas partes del mundo, que es el pan de cada día de todas las personas cómo lo practican, en diferentes áreas, diferentes formas, diferentes maneras. El pecado, hermano, es la transgresión de la norma de conducta que ha establecido Dios en su palabra. Como le dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 3:23, que dice la palabra de Dios, Pablo diciendo a los hermanos que estaban ahí, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vemos así, ¿no? Continuamente, como le dice también en San Juan 8:34 y 44, también lo dice. Y, amados hermanos, el hombre tiene un problema espiritual que él por sí mismo no puede solucionar. Él es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Necesitamos a un redentor, necesitamos a un salvador que es Cristo Jesús, para que nos lave del pecado, nos limpie del pecado a través de su sangre preciosa. Entonces, el pecado es la norma de conducta que Dios ha establecido para que todo ser humano ande por ella, ande en obediencia, ande siempre haciendo la voluntad que Dios ha establecido en su palabra. Por lo que este tema es muy interesante porque va a hablar de muchos puntos. Va a haber de las consecuencias, va a haber de las causas, va a haber también de el remedio, la solución, y también va a haber que cómo nosotros tenemos que resolver el pecado. Son cosas muy importantes, hermanos míos. Por eso que el primer punto que vamos a ver, vamos a indagar, analizar, es la definición. La definición que nos va a hablar la palabra del Señor. Ella nos va a dar la respuesta. El primer punto es, ¿qué es el pecado? Y lo vamos a hablar bíblicamente. Bíblicamente vamos a decir que el punto A es la infracción de la ley de Dios. Y eso lo sabemos, ¿dónde está? En 1 de Juan, capítulo 3:4. Y también lo dice en capítulo 5, versículo 17.
de Primera de Juan. Entonces, todo ser humano que infringe la ley de Dios está en pecado, está en falta, ofende a Dios. El punto B es, toda persona es culpable del pecado. Toda persona que practica las obras de la carne, las obras del pecado, está destituido de la gloria de Dios. Vamos a verlo el pasaje que dice en Romanos capítulo 3:9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Y también el apunten, por favor, capítulo 1, 18 al 32, habla una lista. Hay una lista que habla y enumera, ¿no? Cómo las personas practican este mal. Pero vamos a leer solamente el capítulo 3, versículo 9. ¿Cuál es la segunda cita, hermano? Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Ahí habla una lista larga acerca de este mal que nos acecha, nos asedia cada día. Gracias, hermano. El capítulo 3:9 vamos a leer, por favor. ¿Le ayudo, hermanito? Amén, muchas gracias, hermanita. La palabra de Dios dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. La palabra le dice Pablo, aquí enseñando a los hermanos cristianos, judíos, le dice, todos estamos bajo pecado. Todos. Por eso que tenemos que nosotros ver que nuestra situación, si seguimos en el pecado, si seguimos nosotros abargando el pecado, entonces vamos nosotros a ser separados de Dios. Lamentablemente así es la realidad. Es la realidad, hermano, la palabra lo dice. Por eso que este tema es principal, vital para el cristiano, que sepa que el pecado es que lo que nos va a separar del amor de Dios, del amor divino celestial del Señor. Para que el cristiano se mantenga fiel a Dios, debe reconocer la disposición o actitud correcta que tenemos que tener contra el pecado. Y eso lo hemos visto aquí. Todos estamos bajo el pecado, todos. Pero hay siempre una solución, una salida. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros nos humillamos, nosotros vemos que el pecado es lo que nos va a llevar a consecuencias y muchos males. Va a separarnos de la comunión espiritual con Dios. Eso hemos visto, hermano, que el primer punto, ¿qué es el pecado? ¿No? Es la infracción a la ley de Dios, es que toda persona es culpable del pecado. Y ahora vamos a ver el punto C. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí Pablo habla a los hermanos que estaban en Roma, en el capítulo 14, versículo 23. Ahí le dice acerca de la comida, pone ahí un contraste, un ejemplo. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra de Dios, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La definición aquí es que todos tenemos que tener fe, no dudar. Yo tengo fe que Cristo va a cambiar mi vida cada día. Yo tengo fe que el Señor viene a llevar a su pueblo. Tenemos que tener fe, hermanos míos. Tenemos que tener una fe sólida, una fe con convicción, segura, una fe firme,
una fe obediente. No dudar, porque el que duda no sabe dónde va, no sabe lo que va a comer. Nosotros sabemos que por acción de gracias Dios santifica los alimentos. Tenemos que tener fe, hermanos. Aquí por eso que pone, aquí Pablo, un contraste le pone con la comida. Pero nosotros tenemos que comer el alimento espiritual, no dudar, no tener duda que en la fe en Cristo Jesús nosotros vamos a ser fortalecidos. Eso es lo que tenemos que ver, hermano, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción a la norma de conducta que Dios ha establecido en su palabra. Y que si nosotros no nos sujetamos a Él, no estamos con Él, entonces en vano es que estamos corriendo. En vano es. Por eso que nosotros debemos ser nuestra actitud como cristianos ahora, decirle no al pecado. Tajantemente, hermano, no quiero pecar, porque voy a infringir la ley de Dios, voy a ofender a Dios. Y más aún, todavía cuando persistimos en pecar, cuando consentimos el pecado en nuestra vida, estamos vituperiando la sangre de Cristo y todavía la estamos tomando como inmunda. Y eso es una ofensa muy grave ante Dios. Eso es cuando un cristiano no reconoce de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha libertado para que ahora esté en la luz maravillosa de Cristo Jesús. Por eso que el pecado nos hace reconocer, hermanos, nos hace reconocer que si nosotros seguimos con el pecado, vamos a morir, vamos a fallecer, tanto como espiritual como físicamente. Pero ahora, ¿qué viene la consecuencia o la causa que causa este mal del pecado? Ahí dice en el punto 2. En el punto 2 vamos a hablar lo que causa el pecado. Lo que causa el pecado, hermano, que contamina el propio corazón del hombre. Se contamina, hermanos. Vamos a ver ahí la palabra de Dios, Mateo capítulo 15, 19. Ese es el punto A. El punto A menor de lo que estamos hablando de la actitud del cristiano hacia el pecado. Lo que causa el pecado, hermanos míos, contamina el propio corazón del hombre. Mateo 15, 19. ¿Puede leer, mi hermanita? Ya, mi hermano. La palabra de Dios nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Muchas gracias, querida hermanita. Entonces, si nosotros alimentamos, mire, al pecado con nuestras acciones, que son, hay una lista, lo presenta, ¿no? Con los hurtos, blasfemias, las mentiras, mire, nos va a contaminar. Se va a pegar, se va a hacer un mal hábito, una costumbre de que siempre nosotros vamos a estar en el pecado. Por eso que lo que causa el pecado te contamina de tu vida espiritual a que sigamos nosotros en la vida carnal. ¿Qué más puede decir aquí lo que causa el pecado? Este tema tan importante, que la continua presencia de Satanás, siempre va a estar la continua presencia del devorador de almas. 1 Pedro 5:8, lo dice la palabra de Dios, que ahí está nuestro enemigo, nuestro adversario. Está como un león rugiente, esperando el momento, la ocasión para devorarnos. A ver, eso es lo que causa el pecado, hermano.
es el que causa el pecado si nosotros persistimos en estar viviendo con ese mal que nos va a separar del amor divino de Dios. Es un ejemplo que usted físicamente ha visto cómo los animales, los leones, van devorando al ser humano parte por parte. Así es, hermano, en la vida cristiana. El Satanás nos va a devorar, nos va a contaminar nuevamente con las tinieblas, con lo pecaminoso, las iniquidades, la inmundicia, las laxivias, pasiones desordenadas y mucho más. Podemos hablar una lista. Pues eso es lo que causa el pecado. Lo que causa el pecado es lo que contamina nuestro corazón. Tu corazón, ¿cómo vas a pensar? Tu pensamiento, tus ideas, ¿cómo van a ser? Entonces, ¿cómo puede ser nuestra postura, nuestra actitud? Que nosotros debemos siempre de estar alimentando el espíritu. Debemos seguir siempre nosotros la palabra de nuestro Señor que dijo que nosotros debemos estar atentos, velando, orando en todo tiempo, en todo momento. Porque dijo Jesús a sus discípulos en Mateo, a la verdad os digo, velar y orar, para que no seáis tentados. La carne es débil, pero el espíritu es dispuesto, hermano. Entonces tenemos que batallar contra esta debilidad que nos está acechando el tentador, el devorador de almas. Él nunca está durmiendo, él está siempre esperando la oportunidad de devorarnos, hermanos, de contaminarnos. A veces nosotros nos contaminamos mirando, a veces, películas obscenas o ratings que no son del agrado del Señor. Está contaminando nuestra santidad, hermanos. Contamina nuestra pureza. A veces nosotros estamos mirando a esos programas que están con bikinis. Eso es lo que contamina nuestra pureza, nuestra santidad en Cristo Jesús. Pues ¿qué es lo que contamina al hombre en su corazón? Son todas estas cosas, hermanos, que tenemos que evitar. Tenemos que evitar porque ahí está Satanás. La presencia de Satanás siempre va a estar ahí. Para destruirte, hermano. Para destruirnos. Para nuevamente llevarnos a la vieja vida. Lo que causa el pecado, punto 2. Ahora, el pecado es una fuerza también, hermano, que engaña y que nos sigue engañando a todo el mundo. Como le dice Hebreos 3:13. Vamos a leer la palabra de Dios, Hebreos 3:13, hermanitos. ¿Le puede leer mi hermanita, por favor? Ya, hermanito, la palabra de Dios dice, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Vemos aquí, hermano, que el texto es muy claro. El cristiano debe tener la actitud apropiada hacia las características del pecado. Si no, vamos a endurecer nuestro corazón. Si no, vamos a nosotros a después tomar otras actitudes, otras características, otro carácter.
que no van a ser ya espirituales, sino van a ser carnales. Porque va a mostrar el ser humano dureza en su corazón, engaño, raíz de amargura. Por eso que debemos exhortarnos contra las características que presenta aquí el escritor de Hebreos hacia el pecado. Si yo o usted estamos endureciendo nuestro corazón, hay que exhortarnos, hermano. Con espíritu de mansedumbre, con amor, se corrige el pecado. Y con verdad. Entonces, esto es para que nosotros podamos estar firmes, hermanos, contra este mal. Por eso que nuestra postura contra el pecado debe ser estrictamente, tajantemente, decirle no al pecado. Ya no vivir con el pecado. Porque si vivimos con el pecado, Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5 dice, si seguimos con el pecado, moriremos igualmente. Vamos a morir igualmente, hermanos. Por eso que la exhortación de la palabra de Dios es que tenemos que arrepentirnos para no endurecer nuestro corazón. Lucas, ¿qué dijiste, Así hermano? como Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. El pueblo de Israel tenía una gran bendición que Dios le estaba dando, una tierra prometida, una tierra maravillosa, donde ellos iban a pasar ahí una buena vida con Dios, iban a ser ahí alimentados, cuidados, iban a tener de todo, leche y miel, muchas provisiones y bendiciones que Dios les había prometido. Pero ellos endurecieron su corazón, hermano. Se rebelaron, murmuraban, se quejaban. Es por eso que Dios los destruyó, por la dureza de su corazón. A veces nosotros somos, en estos tiempos, también endurecemos nuestro corazón. No queremos ir a la iglesia, no queremos predicar, no queremos visitar. Ponemos pretextos, justificaciones. No tengo tiempo, tengo que salir, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Estoy enfermo, estoy mal. Pretextos, pretextos y pretextos. Cuando en esta vida tenemos que dar lo mejor para Dios. Si morimos con Cristo, vamos a recibir una ganancia, hermanos. Mejor es morir con Cristo que sin Cristo. Por eso que un corazón agradecido, un corazón que muestra gratitud a Dios, siempre va a estar dispuesto para toda buena obra. En cualquier momento, cualquier tiempo. Por eso que la vida cristiana no solamente de hablar o ir llevando una Biblia, sino es practicar con tu ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos míos, contra este mal, contra el pecado. Vamos entonces ahora a ver otro punto que dice 2 Timoteo 3:13. Lo que causa el pecado. La actitud del cristiano hacia el pecado es que se va a contaminar su corazón. Va a estar siempre la continua presencia de Satanás. El pecado es una fuerza que engaña, que nos lleva al error, a la mentira. ¿Qué dice, hermanita linda? 2 Timoteo 3:13. La palabra de Dios nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Amén. Muchas gracias, querida amada hermana. La palabra, hermano, es bien clara. Si nosotros tenemos esta actitud o pensamos tener esta actitud de engañar, ahí lo dice bien claro, vamos a ser engañados nosotros mismos por el mentiroso, por el tentador, por el diablo, por el pecado.
y vamos a ir de mal en mal, de peor en peor. Así lo dice Pablo. Pablo lo está diciendo ahí a su hijo amado Timoteo. Lo está diciendo. Los que van a engañar, van a ser engañados también. Van a ser engañados. ¿Y quién le engaña al mundo? Diablo, Satanás, diablo engaña al mundo. Como le dice Apocalipsis capítulo 12, del 9 al 12, lo dice bien claro. Él es el que engaña a todo el mundo. Él es el mentiroso, el padre de la mentira. Ahora, vamos a ver el tercer punto, las consecuencias del pecado. Tenemos varios puntos, aquí tenemos bastante, pero vamos a resumirlo brevemente nomás para que podamos todos disfrutar la palabra de Dios. Las consecuencias del pecado. Ahora vamos a entrar en este tema tan importante. La actitud del cristiano hacia el pecado. El punto A resulta en muerte espiritual. Ahí está, hermano, la consecuencia que va a venir por siempre estar obrando o viviendo con el pecado. Va a resultar la muerte espiritual. Lo dijo en Romanos 6:23. Ahí lo dijo Pablo. Ahí lo está diciendo nuevamente, Pablo repite y exhorta al pueblo de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Bien claro lo dice, hermanos. Por eso Dios ha dado en su palabra para que nosotros podamos entender, comprender y saber que tenemos una vida eterna que nos espera, pero tenemos que ser drásticos con el pecado, alejarnos del pecado. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que desechar el pecado. Tenemos que botar el pecado. No tiene que ni un milímetro, ni siquiera un chance darle al pecado. Como decía mi querido hermano que siempre me aconsejaba, Henry Flores, mano, ni un paso atrás. No retrocedas, no, para adelante. Sigue para adelante. Entonces, tenemos que nosotros seguir corriendo nuestra carrera, hermanos. Que Dios ha prometido a todos los que aman su venida corona de vida eterna. Por eso que la paga del pecado es muerte. Si seguimos consintiendo nosotros vivir en el pecado, vamos a morir. Una muerte espiritual. Pero ahí hay algo que Dios siempre pone una salida, una solución. Mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo precioso que Dios nos da, hermano, para que podamos reconciliarnos con Él. Su dádiva, su bondad, su gracia, su amor. Mire, el perdón, hermano. El perdón de estar con Él. Por eso que ya estamos conociendo la actitud del cristiano hacia el pecado. ¿Cómo debe ser usted su firmeza, su postura? ¿Cómo debe ser su seguridad, su convicción diciendo no al pecado? Ya no, ahora quiero vivir en la luz de Cristo Jesús. Quiero vivir yo ahora conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios me está enseñando cada día cómo debo yo de agradar a Dios todos los días. Y así uno no va a estar pensando en cosas malas, en hurto, blasfemia, mentiras, engaños, como lo dice la palabra, idolatría, hechicería inventada, como dice Pablo en los Gálatas. Pablo te dice a los hermanos que están en Roma. Pablo dice a los hermanos que están en Corintios, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Sino cómo va a estar su vida espiritual saludable. Va a estar siempre pensando en las cosas de Dios, cómo agradar a Dios, cómo bendecir a Dios. ¿Cómo debemos nosotros estar aquí viviendo una santa, piadosa manera de vivir como hijos legítimos de Dios? Porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ahora nosotros practicar la santidad de Dios en el temor de Jehová. Pero ya no el pecado, hermanos. El pecado ya morimos. Yo me acuerdo que en el año 2009, ahí morí, hermanos. Ahí Armando Gómez murió el pecado.
Y ahora, gracias a Dios, estoy bendecido con una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso que yo trato de siempre darme cuenta mis fallas, mis errores, porque hay que reconocer, para que no se endurezca nuestro corazón. Si no se endurece, si no llenamos de soberbia, de arrogancia, altivez, no recibimos los consejos. Por eso que Proverbios, Salomón, y también lo dijo, el que se junta con sabios, sabio será. Entonces hay que juntarnos, hermanos, más con hermanos espirituales que nos pueden enseñar, nos pueden aconsejar, para que nosotros podamos presentar defensa contra este mal que es el pecado. Yo aprendo mucho de ustedes, mi hermano Miranda, que mi hermano Pío, mi hermano Henry también aprendí bastante, que ahora está en su gloria, de mi hermano Samuel, de todos, hermano Leo, Joel, Maranelli, todos, hermano Nico. Por lo que debemos estar siempre nosotros batallando y luchando, guardando la fe, guardando los mandamientos de Dios, para no pecar contra Dios. Vamos a ver qué dice más el punto 3, las consecuencias del pecado. El punto B es separación de Dios. La va a separar de el amor divino celestial de Dios, hermanos, si nosotros seguimos en el pecado o consentimos el pecado. En diferentes formas, en la iglesia, en la familia, los hijos, los esposos, la esposa, ¿no? A veces la palabra es dura, pero es la realidad. Es la realidad, hermanos, lo que está pasando con el pecado. Que a veces nosotros estamos ocultando eso, estamos apañando eso, estamos consentiendo eso. En la iglesia, a veces vemos cómo se muestran sus características, su personalidad. Y eso es lo que tenemos que nosotros enseñar. Drásticamente tenemos que decir no al pecado. Dios ha llamado para que seamos un pueblo santo, admirable, querido por su gracia, por su amor, para que le alabemos todos los días que Él nos dé la vida. Eso quiere Dios, que usted y yo seamos para Él, entregados para Él, por completo, en mente, cuerpo y alma, santificados, dispuestos a morir por la causa de Cristo. De siempre decir la verdad y no engañarnos a nosotros mismos, no mentirnos, porque sabemos que el que engaña irá de mal en peor y no verá la gloria de Dios. Por eso que esas son las consecuencias que pasan, hermanitos míos. Isaías 59, 1 y 2. Vamos a leer, por favor, y alguien me ayude porque estoy un poquito mal, no puedo mucho esforzarme, hermanos míos. Yo leo, hermano. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Le sigo? Muchas gracias, querido hermanito. Gracias, hermanito Pío. Entonces, la consecuencia del pecado, hermano, es que nos separa de Dios. Dios no es sordo. Él siempre está escuchando, pero está escuchando a un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Está escuchando sus oraciones y llegarán como un olor fragante, como un incienso agradable ante la presencia de Dios, viviendo en santidad, viviendo conforme a su voluntad. Porque el que vive en pecado, su oración no va a llegar, va a rebotar. Hay una pared, hay algo que le impide entre su comunión entre el hombre y Dios. Y ese mal es el pecado.
Lo dice bien claro. Ahí lo dice bien claro el profeta Isaías. Ahí reprendiendo, exhortando al pueblo de Israel, que siempre ellos pecaban contra Dios. Pues ahí les exhorta, vuestras iniquidades y pecados, hay su división entre Dios y el hombre. Pues que la pregunta es, ¿cómo usted y yo estamos viviendo delante de Dios? Para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros ruegos, clamores, nuestras súplicas, nuestro llanto, nuestro dolor. Tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, viviendo siempre conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, una norma de conducta. Vamos a ver, hermanos míos, ahora lo que causa la consecuencia del pecado. El punto C es causa que no vayamos al cielo. Esa es la consecuencia que nos va a causar que no estemos con Dios, con Jesucristo en el cielo. En Juan 8:21, vamos a leer la palabra de Dios. San Juan, el Evangelio de San Juan 8:21. Esa es la consecuencia, hermano mío, que nos va a separar de Dios, nos va a alejar de Dios, vamos a morir espiritualmente y también nos va a robar nuestra morada celestial que Cristo Jesús está preparando para todos los que aman su venida. Usted y yo tenemos una patria celestial, tenemos un sitio maravilloso donde vamos a estar, pero tenemos que tener una buena actitud hacia el pecado, en decirle no, sino ahora decirle sí, quiero vivir con Cristo. Pablo decía a los hermanos en Galacia, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Mire. Léalo, por favor, hermanito. Juan 8, ¿qué, hermano? 8:21, hermano. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Amén. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos míos? Aquí está hablando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él está allá en el cielo. Él está preparando una morada eterna. Pero ¿cómo tenemos que esperarle? ¿Cómo tenemos que buscarle? ¿Cómo tenemos que hallar nuestra vida delante de Dios? En pureza, en santidad. Santiago, el apóstol Santiago dijo, ni una cosa inmunda va a entrar al reino de los cielos. Ni una cosa inmunda, hermano. La iniquidad, el pecado, la abominación, la mentira, el engaño, no va a entrar ahí, sino a todos aquellos que se están consagrando en vivir una nueva vida en Cristo Jesús, con temor, con reverencia, con piedad, con firmeza, con sinceridad, con honestidad, que Cristo viene por segunda vez a llevar a su pueblo. Y tenemos que esperarlo, hermanos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que alistarnos para ir a esa patria celestial. Porque si el Señor nos sorprende en pecado, no vamos a poder heredar. Como le dijo aquí el Señor, aquí a sus discípulos, les enseñaba. Esa es la causa, hermano. Causa que no vayamos al cielo son las consecuencias del pecado. Pues lo que, ¿cómo va a ser su actitud? No al pecado. Prácticamente, no, listo. No hay ya intermediarios, no hay que hablar más, no al pecado. No hay que discutirlo eso, no al pecado. Tu firmeza tiene que ser en Cristo Jesús. Tiene que ser
con Dios, porque es Dios el que nos va a dar ese regalo divino de estar con Él en su morada eterna, para siempre, si amamos la venida de su Hijo amado Jesucristo. Por eso el pecado es lo que nos va a alejar de Dios, hermanos, nos va a separar, es lo que nos va a llevar a la muerte espiritual, nos va a engañar. Por eso que usted y yo tenemos que seguir aprendiendo y enseñando y practicándolo para que podamos también nosotros llevar también estos temas, estos mensajes a todas las personas. El cuarto punto es de este tema tan interesante, importante que estamos estudiando, la actitud del cristiano hacia el pecado. El cuarto punto es el remedio y la solución divina para el problema del pecado. ¿Y quién es? Es Jesucristo, nuestro Salvador. La única sangre preciosa que fue derramada en el cruz del Calvario para redimirnos, para justificarnos del pecado, hermano. Vamos a ver el punto A, dice, Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo, la única fuente de esperanza de vida que tenemos para ser salvos, se llama su nombre Jesucristo. Vamos a Mateo 1:21. Por favor, ¿alguien puede leer la palabra de Dios? 1:21 de Mateo dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Muchas gracias, querido hermano. Es la palabra del Señor, hermano mío, que estamos deleitándonos, bien. Estamos disfrutándola. Estamos recordando, aunque ya lo sabemos estos temas, pero hay que recordarlo. Como dijo el apóstol Pedro, aunque ustedes ya lo sepan, hay que recordar. Hay que recordar que el pecado nos va a separar del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso que en Hebreo, en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que puedan ser salvos, sino en Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a ver el punto B. Él vino para dar su vida como rescate por muchos. Marcos 10:45, por favor. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muchas gracias, amado hermano mío. Vemos ahí, hermano, ¿quién pagó el precio? ¿Quién vino a rescatarnos? Cristo Jesús, hermano mío. Entonces, usted y yo, ahora que conocemos estos textos, ¿vamos a pecar? ¿Vamos a fallarle al Señor? ¿Va a endurecer su corazón? Vamos a luchar por no pecar. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud, nuestra postura? No al pecado, hermano. Porque Cristo, mi Redentor, vino a salvarme de la esclavitud cuando estaba yo sujeto a la voluntad de Satanás. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Porque eso tenemos que creer, tenemos que tener fe, que sí podemos cambiar cada día de nuestras vidas en muchas áreas para poder nosotros ser la luz y la sal de la tierra. Por eso que hay que pedir siempre a Dios, en oración, con ruego, que saque todo lo que no le agrade de nuestras vidas, para que podamos nosotros ser sus hijos obedientes, hijos que seamos luminares en el mundo.
que seamos el resplandor de su gloria, que hagamos obras para que el mundo glorifique a Dios. Sabemos que todo esto cuesta, hermano. Cuesta seguir a Cristo, pero nada es imposible. Pablo decía a los hermanos en Filipos, ustedes ya lo saben, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos una fortaleza divina, hermanos, una fortaleza celestial que está con nosotros para poder vencer barreras, obstáculos, impedimentos, para poder vencer la muerte. Se llama Cristo Jesús. Vamos a ver el punto C. Él vino para buscar y hallar a los perdidos. Lucas 19:10. El pecado es la transgresión, hermanos míos, a la norma de conducta establecida por Dios en su divina palabra. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuánto tiempo hemos estado perdidos, oscuros, viviendo en el pecado, hermano? ¿Cuánto tiempo, mire? ¿Y quién vino a nuestras vidas? Vino Cristo a nuestro corazón. Pues lo que hay que amarle, como dijo Cristo en los 2 mandamientos que lo resumió, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Ámala a Dios, que es el primer mandamiento con promesa. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí vemos bien una raíz fundamental de cómo debemos nosotros amar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a libertarnos de la esclavitud del pecado. Cuando hemos estado perdidos, errantes, desviados, hemos estado andando en la oscuridad de este mundo, engañados, cauterizando nuestra conciencia, sin conocer la verdad, Cristo vino, hermano. Cristo vino a salvar tu vida y a salvar al mundo, a todos los que aman, creen en su palabra. Por eso que tenemos que ver, Él vino, es la única solución al pecado es Jesucristo. Él vino también, hermanos, para quitar nuestros pecados, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 29. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tenemos que ver cómo el Cordero de Dios fue inmolado, cómo fue llevado a la cruz del Calvario, hermano. Debemos de reconocer cómo Él sufrió por salvar mi vida, por salvar su vida y por todos los que aman y quieren salvar también sus vidas. Como Él fue obediente hasta la muerte. El Cordero de Dios, hermano, el Hijo de Dios, el Santo, el verdadero, el justo, porque no había nadie más para que nos pueda libertar de la condenación. Solamente Cristo Jesús, el único, hermano. Él es el camino, hermano. Es el camino, la verdad y la vida, para que podamos llegar al Padre y verlo en aquel día grande cuando se manifieste con su poder y su gloria. Por eso que usted y yo estamos privilegiados, estamos dichosos de estar en el reino de Dios. Es un reino que va a durar para siempre, hermanos míos. En esta vida, por eso tenemos que luchar, batallar. Siempre tenemos que estar atentos, dispuestos a trabajar a cualquier situación que se presente en toda buena obra, hermano. Y por último, el punto E, Él vino para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15, hermanos.
palabra fiel y digna de ser recibida, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pablo reconociéndome, Pablo glorificando a Dios. A Timoteo le enseña, le dice que él era el primero, el pecador. Cristo vino, hermanos míos, a salvarnos de la condenación, de la muerte segunda, de la muerte espiritual, del fuego eterno, del infierno. Él vino a salvarnos, hermanos. Ahora nosotros tenemos que solamente obedecer nomás, acatar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo queremos ir al cielo, entonces nuestra actitud hacia el pecado tiene que ser drásticamente, no quiero pecar, porque tengo algo mejor que me espera en la eternidad, o una vida eterna. Eso es lo que tengo, algo mejor, maravilloso, que no se puede comprar con nada aquí comparado en la tierra. Los placeres son temporales, los deleites son temporales, las vanidades son temporales. Cristo ofrece la gloria eterna de Dios. En conclusión, hermanos míos, que nunca seamos culpables de minimizar el pecado. No neguemos su realidad y su atrocidad. ¿Cómo es que Satanás devora, destruye? Él vino a matar, a robar y a destruir. Nuestra felicidad que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra vida eterna que tenemos con Dios. Por eso que tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Tenemos que extendernos de toda especie de mal, hermanos, y vivir una vida santa como Dios le agrada, como Dios ha establecido en su palabra. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermanos. Y si hay preguntas, o si, como dijo el hermano Miranda, a ver, también queremos ver sus conocimientos, ustedes, sus opiniones. Muchas gracias, hermanos míos, por escuchar este humilde servidor. Que Dios me lo bendiga grandemente. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Víctor Armando. Dios le bendiga. ¿Algún aporte, hermano Pío, hermano Roberto, cualquiera de los hermanos? Alex tiene la mano levantada, hermano. No sé, creo, buenas noches, Dios me la bendiga. Yo creo que hoy estoy invisible para el hermanito Samuel. No, la verdad, Bueno, hermana. yo también he estado hoy un poco invisible porque pues hoy leyó la hermana Nelly y es que he estado aquí un poco concentrada. De verdad, una vez más le doy muchísimas gracias a Dios porque en la clase de la tarde me dio la palabra que necesitaba, pero justo ahorita. Y en este momento también Dios a través del hermano Armando me acaba de dar la palabra que justo necesitaba. Porque tengo que escribir un devocional y entonces me dieron el versículo, no es rey, evita las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y sabemos que errar no pequen, no caigan en pecado, no se dejen contaminar, está diciendo Pablo aquí los hermanos de Corinto, y de eso habló muchísimo el hermano Víctor Armando, que prácticamente pues como que me redactó el devocional que tengo que escribir. Pero sí hay algo muy importante en todo lo que dijo y en lo que me indica esta palabra con respecto al evangelismo. Y es que a mí me ha pasado, y creo que a muchos de ustedes les ha pasado, pues, que cuando vamos a hablar de Jesús y sobre todo de la resurrección, que es donde se basa nuestra fe, porque como dijo Pablo, que esa palabra la dice Pablo precisamente por algunos que estaban cuestionando la resurrección de los muertos, y él decía, bueno, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Y entonces justamente cuando nosotros estamos predicando, muchos
pueden llegar a caer en controversia con nosotros precisamente por esta parte de la palabra, ¿verdad? Que es donde el mundo pues llega a la incredulidad de que alguien se levantó de los muertos. Incluso he visto, como decía el hermanito Armando, que en muchas redes sociales eso no hay ni que mirarlas, porque por donde tú mires, lo que sale es información que lo que hacen es contaminarnos, ¿verdad? Y sobre todo, cuando alguien quiere caer en discusión por algo que nadie lo ha podido contradecir hasta el día de hoy, lo mejor es alejarse y ya conseguiremos otras personas que abran más su corazón al evangelio y evitar, como dice Pablo, pero ya aplicado al evangelismo, estas malas conversaciones, que incluso terminan alzando la voz y queriendo hablar mucho más duro sobre lo que tú le estás diciendo. Entonces, eso es muy estresante. Pero lo mejor es sacudirse las sandalias y ir a buscar un alma que realmente esté necesitada de la palabra. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Amén, hermana. Muchas gracias. Hermano Pío, quería comentar algo. Pues nada más, hermano, recordar que Pablo a los Efesios, aunque está hablando al matrimonio, de cualquier manera, hermano, es algo que nos ayuda por el tema que acabamos de escuchar. Dice ahí en Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, ahí está, hermanos. El tema del hermano fue, hermanos, precisamente eso de vivir alejados del pecado. Y ese es el propósito por el cual el Señor nos llamó y nos limpió, porque es con esa limpieza que el Señor nos va a dar la entrada al cielo. Entonces, que Dios nos ayude para luchar por conservarnos santos y limpios hasta la venida del Señor. Eso quería decir, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Hermano Nicolás, buenas noches. Hola, Hermanito Nicolás. Roberto. Va conduciendo el hermano Nicolás. Ah, bueno. Hermanito Roberto, ¿nos quieres edificar también? No, pues, es que todo lo que dijo es puro evangelio, hermano. No, eso es lo que tiene que ser, es lo que tenemos que tener, recordarnos, no nos olvidemos. Hay muchas cosas que puede uno estudiar, pero si no está uno salvo, no tiene nada. ¿De qué sirve? Amén, hermano. Bueno, si no hay ningún otro aporte, mis amados hermanos, entonces vamos a decirle al hermano Roberto que nos dirija la oración final. Y bueno, ratificarles nuevamente, por favor, tengan en sus oraciones a mi familia. Claro que sí, hermano. Y nos estaremos reuniendo el próximo lunes nuevamente. Amén. Amén.